Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorna Contreras. Deseo compartir con ustedes leyendas del México antiguo del siglo XIX. Son leyendas con lectura dramatizada que espero sean de su agrado. Bien, aquí es una breve introducción porque vamos a las leyendas del siglo XIX. Es también llamado el siglo de la industrialización. La característica fundamental de este siglo es la de ser un periodo de grandes cambios. Sin duda, no pueden faltar las leyendas. ¿Pero qué es una leyenda? Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Generalmente se sitúan de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que confiere cierta singularidad. En las leyendas casi siempre se involucran el amor pasional y la religión. La Ciudad de México, tiene un encanto maravilloso y además una arquitectura también fabulosa. Algunas arquitecturas sorprenden por sus plazas principales, sus iglesias, sus catedrales, las fachadas de las casas, pero sobre todo el recorrer sus calles llenas de magia. Leyenda, desconocida razón. Era una viejecilla llena de exquisitas pulcritudes y de aseo, blanca de rostro y blanca también de cabellos, plata afilada parecían. Se los alisaba y se los volvía a alisar a cada instante, y divididos en dos bandas, los traía retirados y lisos, y se le juntaban en la nuca en un chongo pequeño, encima del cual enterraba sus dientes una pequeña peina de las de teja. Las ropas de listadas creas, de angaripolas, de frisas, de estramiñetes o de jerguetas, daban grato y fino constante olor de limpieza. Trascendían a alucema, a espliego, a la suavidad de los membrillos ocales y de las toronjas puestas entre las ropas en el viejo cofre aforrado de cuero de pelo, con complicados adornos de tachuelas doradas. Un día, un collar de corales y otro, uno de gruesas cuentas de ámbar. Colgaba de su delgado cuello sobre el pecho liso y escuálido, largos pendientes de plata, largos y profusos, temblaban en sus orejas delgadas, casi transparentes. Iba y venía por el caserón, por el noble caserón en que trabajaba desde niña,
menudita, ágil, se le veía en la cocina haciendo salsas de sabrosos mojes, dirigiendo guisos complicados, dando puntos a los almíbares, amasando la pura flor de la harina, embutiendo chorizos, salprensando carne. Iba a la despensa, bajaba al granero, sus manos no paraban. Diligentes y silenciosas andaban haciendo labores sutiles surcidos en los rotos o encubriéndolos con remedios muy pulidos. Cuidaba de la ropa blanca, ponía nimia atención en guardarla en los arcones, en los olorosos armarios. Iba por todas las estancias, vigilante siempre de que no hubiese polvo en los muebles ni en la empañadura de los espejos, ni que estuviesen opacos los prismas de las arañas y de los candelabros. Lustraba todos los metales, que echaba mil y mil reflejos de puro limpio que los dejaba. Arriba ni abajo de la casa había un rincón con telaraña. Estos eran los vigilantes quehaceres de la viejecilla. Sí, había enfermos, los cuidaba con ternura maternal. La noche se le pasaba en vela, sentada en una sillita baja, atenta siempre a la hora de suministrar la medicina. Contaba con risueña placidez cuentos a los niños de la casa, ingenuas narraciones de duendes, de ladrones, de brujas, de almas en pena que los dejaban atónitos, fascinados por el espanto mismo. A muchos de estos niños los tuvo de las rodillas al tiempo de nacer. Los acunó después en su regazo, vio a muchos de ellos salir a bodas y a otros rígidos, pálidos, camino a la sepultura. A todo ascendía esta vejezuela blanca y plácida, todo preveníalo con exquisita diligencia. Reñía a los criados con palabras afectuosas, y todos andaban derecho bajo la suave férula. Así los de escaleras arriba como los mozos del comedor, y los del retrete, y los distantes mozos de cuadra. Su nombre era Languarda, pero Languardita le decían, con diminutivo afectuoso, amos y servidores. Desde niña estaba en este vestuto caserón. Su vida fue siempre silenciosa, vida de abnegación, de sufrimiento, de callado sacrificio. Los días pasaban, las semanas sucedían a las semanas, los meses transcurrían iguales, los años se deslizaban monótonos, uno tras otros, por la huidiza pendiente del tiempo, y con ellos se le fue la juventud, la sosegada mocedad a Languardita, y con ellos le vino la edad madura. Luego le trajeron la vejez, la apacible vejez en la que estaba. La casa era vasta, tenía un zaguán anchuroso, enorme también era el patio, plaza de armas parecía. En torno de él, columnas de piedra chiluca sostenían el corredor alto, alrededor del cual estaban las estancias amplísimas, en las que resonaban los pasos, duplicados por los ecos. En el segundo patio se hallaban las camarillas, los tinelos de la servidumbre, las amplias cuadras, las cocheras, los graneros. En un rincón había una bugambilia que subía retorciéndose desde arriate de azuelos,
se encontraba la pequeña estancia de la guardita. Una cama que parecía un altar, alta de colchones y de almohadas, de las que había una serie de mayor a menor. La de arriba era tan pequeña como para que un niño Jesús descabezara un sueñecito. Todas, por la trama de sus encajes, por sus solanes ampulosos, descubrían la linda crea de su forro. Cubría el lecho una colcha punzó, cuyo color el tiempo había bajado a un matiz grato. En ese lecho fue de la madre del actual dueño de la casa. En él vino al mundo y lo pasó a la guardita. Cuando enfermó la pobre mujer del cocoliste, que por poco le quita la vida y que asoló a la Ciudad de México. Sobre esta mesa, una dolorosa llorando con angustia, las manos apretadas y 7 finos puñalicos de plata traducidándole el pecho. Ante ella, una lamparilla de aceite ardiendo, devota y fiel. Frontero a la imagen, un arcón forrado de cuero rojo con dibujos dorados, hechos con clavillos, cabezones, 4 sillas y una alfombrilla de estambre, obrada por las propias curiosas manos de la guardita, y en las que cestas de flores derramaban su abundante policromía en el fondo negro, y algunos cuadros devotos por los muros, enlucidos de cal nítida. Sobre esta mesa, una dolorosa llorando con angustia, las manos apretadas y 7 finos puñalicos de plata traducidándole el pecho. Ante ella, una lamparilla de aceite ardiendo, devota y fiel. Frontero a la imagen, un arcón forrado de cuero rojo con dibujos dorados, hechos con clavillos, cabezones, 4 sillas y una alfombrilla de estambre, obrada por las propias curiosas manos de la guardita, y en las que cestas de flores derramaban su abundante policromía en el fondo negro, y algunos cuadros devotos por los muros, enlucidos de cal nítida. Completaban el moblaje de aquella pequeña estancia de pavimento de ladrillos alforjifados a diario, que parecían verter carmín de lo más fino. Tenía este cuartito una ventana por la que se divisaba un paisaje rectilíneo de grises azoteas y de patios, desde cuyos cuadriláteros misteriosos ascendían los follajes oscuros de algunos árboles que parece que salían a buscar el aire fuera de aquella estrechura. Y de lo lejos se divisaba, grato regalo a los ojos, la serranía azul del Ajusco, en el que se apacientaba la mirada con delicia, pues parecían extraer sus laderas lejanas las horas de cansancio. En esa estancia se pasaba muchas horas al día, algunas de la noche. Don Bernardino Ferráez de Peralta, este señor, don Bernardino, era el dueño del amplio y vestusto caserón. Mucha prestancia tenía el caballero, apostura marcial era la suya, su mirada altiva, dura de orgullo, pero con un ser suyo airado y enhiesto. Cuando hablaba con la guardita, se le licuaba de ternura, tornabásele en blanda caricia al postrarse sobre la vejezuela, y se le abría a la vez una sonrisa delicada.
Miel era lo que vertían sus palabras, que siempre con encono de soberbia majestad para otros, menos para aquella limpia anciana. Con ella se cubría de un timbre afectuoso, sutilmente halagador. No era la criada con la que se hablaba, parecía hacerlo con su madrecita débil, indefensa y medrosa, a quien llevara de la mano tiernamente por los caminos del mundo, ya reducida, chiquita por los años. ¿Y qué decir de su dulzura que ella tenía para el Señor? ¿De qué mayor delicadeza se podían vestir sus palabras? Para la guardita, el majestuoso don Bernardino Fernández de Peralta era siempre el niño rubio y el parlachín de brazuelos cariñosos que tuvo en su regazo, diciéndole simplezas mimosas que le llenaban de risa el rostro sonrosado, que no significaban nada, pero que estaba latiendo en ellas un suave amor maternal. Desayunaba Bernardino y, a poco, iba al cuarto de la guardita. A la puerta cerrada permanecía allí 1 hora, acaso 2 horas. Los criados temblaban bajo el irresistible peso de la mirada de don Bernardino. No podían, sin palidecer, resistir el magnífico entorno de su voz. Parecía que daba órdenes en un campo de batalla, pero con la viejecita era meloso y dulce en el lenguaje. La miraba con blandura y halago. Ante ella era la más suave y apacible condición. No decía jamás palabra áspera ni desgracia. A media tarde, después de la regalona siesta, volvía a entrar en la minúscula habitación de la anciana y daba 2 vueltas a la llave, que lanzaba un chirrillo dentro de la ferrugienta chapa en el silencio del amplio corredor. Volvía siempre de noche el caballero. ¿Juego? ¿Amores? ¿Acaso una cosa, tal vez otra? O bien las 2 juntas. A las horas que fuesen, a las que entrara a la casa, aún había luz en la estancia minúscula de la vejezuela. Esperándolo estaba ella. Una rayita amarilla lucía por debajo de la puerta. Se pasaban los 2 largo rato hablando. Nadie oyó jamás lo que decían don Bernardino y la guardita. Algunos criados curiosos arrimaron las orejas a las hojas de la puerta, pero no traspasaban las palabras. Se oyeron muchas veces sollozos fuertes, sollozos del caballero, los débiles de la buena mujer. Otras ocasiones escucharon risas, claras y bulliciosas, risas de alegría que salían a la noche a extinguirse bajo las estrellas, en la paz del caserón dormido. Doña Feliciana Enríquez era la esposa de don Bernardino Fernández de Peralta. Intereses, conveniencias se unieron para juntar esas vidas. Vidas señeras. Amor se apartó de esos tratos. Ella no llegó a andar por los caminos del corazón de él. Meses después de la boda se encendió en doña Feliciana toda la pasión y don Bernardino echó la llave a las fuertes hojas de su castillo interior y esa luz débil, claridad, apenas se embebía en las recias maderas, enrizadas de hierros, sin traspasarlas, pero dentro había el oro trémulo de una llamita de lámpara, cuya lucecita él atizaba con constancia
y vertía la delicadeza de un perfume, atendíase a lo largo de sus días. Conveniencias e intereses se juntaron para unirlos en matrimonio. Pero después, esos mismos intereses y conveniencias los separaron. A él y ella, porque ella estaba trémula de amor por él. Sabía que don Bernardino tenía la noche y el día. Doña Feliciana deseaba hallarse en el sol de su amor, pero solo se encontraba la noche oscura de su alma. Y para hacerla más impenetrable, estaba esa tiniebla embosada de nubes. Y si por acaso le llegaba a cruzar un fulgor, era el de los relámpagos de los celos. El desdén de don Bernardino exaltaba a doña Feliciana. Odio mortal tenía esa señora a la inofensiva Languardita. Se le fue infiltrando poco a poco en el corazón, hasta que formó una cosa maciza, inconmovible, dura. ¿Qué era lo que su marido confería tanto con ella? ¿Qué originaban aquellos sollozos con él? Y aquellas largas risas de ventura, ¿qué ocasionaba? Se trataban los dos con 1000 ternuras. Esto le ponía de gran enojo sobre el corazón que, airado, lo levantaba hasta la boca, lo enrojecía el rostro y salíale en palabras llenas de fiereza. Languardita era afable y acariciadora con todos los de la casa. A doña Feliciana como que le torcía el rostro. A nadie le negaba la vejezuela su habla y conversación. A ella sí se las negaba. Preguntábale algo la señora y al somormujo le contestaba, junto con una sonrisilla en la que quería aumentar el desdén. Doña Feliciana, acero. Don Bernardino, diamante, no podía penetrar el metal en tal piedra. Una vez y otra, rogaba a Languardita que le dijese que era lo mucho que a diario tenía que hablar con su marido. Pero la viejecilla, con forzada sonrisa, hacía un vago ademán y se apartaba de la señora ama, a quien con esa actitud se le parecía luego el furor de las entrañas, y en el acto veíase turbado el cielo de su rostro con las nubes de la ira. La ira es un daño notorio, una pretendida locura, un enajenamiento de la razón, y en el que se dejaba aprisionar de esa fiera, se hace burla y entretenimiento de los espíritus infernales. Estos empujaron una tarde a doña Feliciana en la habitación de Languardita. ¿Qué hablaron las dos? ¿Qué dijeron? Se oyó de pronto un grito débil, trémulo, que cubrió la voz de la fuente que cantaba en un rincón del patio. Se vio salir a doña Feliciana, toda demudada y temblorosa. Apretaba entre la crispatura de sus manos unos papeles amarillentos. Arrastraba por el pavimento enlosado del corredor su larga falda de terciopelo, sonante de pesados abalorios. En ese mismo tiempo subía don Bernardino reposadamente por la ancha escalera señorial y, al verlo, doña Feliciana palideció más. Sí cabía mayor palidez en el exangüe marfil de su cara, y quiso ocultar con rapidez en el seno los papeles que llevaba. Pero el caballero los reconoció al punto y dio un salto felino sobre ella para arrebatárselos.
forcejearon ambos un poco y de violento empeñón le dio don Bernardino a doña Feliciana escalera abajo. Echó el pie en el vacío y empezó a rodar por aquella escalera a toda prisa, con lo que no hacía sino grande jornada hacia la muerte. Y cuando llegó abajo, era cadáver. El caballero entró veloz a buscar a la guardita, la halló tendida en el suelo, su cabeza fina, blanca de canas, manaba un río de sangre que le teñía la limpia plata de sus alisados cabellos. A un lado estaba un pesado candelero de cobre. En cada uno de sus torneados había el fino chispeo de un fulgor. Muerta yacía la viejecita. Allí misma examinó con ansiedad los papeles don Bernardino. Los iba pasando uno a uno con gran rapidez y que vio que estaban completos. Según el gesto de satisfacción que le puso en la cara, se los metió en el pecho y salió después a toda prisa de la casa. Nadie volvió a verlo en México. Se dijo, tiempo después, que un fraile contó que lo había encontrado en la plaza de Manila con un elegante traje verde. La leyenda El Puente de la Venganza. Cerca de lo que hoy se conoce como La Lagunilla, había una casa donde en la época de la colonia vivía un sacerdote y su hermosa sobrina. En 1856, Duarte de Zarza, caballero portugués de buena presencia, conoció a doña Margarita Jáuregui, ya en edad núbil, en una fiesta virreinal. La cortejó hasta hacerse novios. Ella era cuidada por su tío, el sacerdote don Juan de Nava. Tenía curiosidad por conocer cómo era en realidad. ¿Quién se acerca a mi sobrina? Así es de que investigó a Duarte de Zarza y vio que era efectivamente un caballero portugués. Pero también descubrió que tenía una vida disipada, muchas deudas y se había casado con 2 mujeres. Así que le prohibió a su sobrina seguir el noviazgo. Pero ella hizo caso omiso para tener un romance furtivo. Al caballero portugués también le prohibió lo mismo, ni acercarse a la casa ni al puente cercano. Como el sacerdote siempre se opuso al romance, Duarte tuvo deseos de matarlo. Un día fue a casa de su amada para convencerla de escapar para casarse. Pero de camino encontró a don Juan Nava, el tío sacerdote, caminando por el puente, en que un principio le decían el puente de la calle Vieja. Duarte, iracundo, sobre el puente, discutió con el sacerdote hasta que, fuera de sí, con muchísima fuerza, le clavó un puñal en la frente. Cayó muerto de inmediato y Duarte desde el puente le tiró al agua. Como muchos sabían de la oposición del sacerdote, Duarte se ocultó por largo tiempo. Una noche regresó por doña Margarita y para llegar a su casa
debía pasar por la calle vieja hasta el puente. A la mañana siguiente, cuentan que fue encontrado estrangulado por un esqueleto sucio, vestido con una sotana hecha jirones, que tenía clavado un puñal en la cabeza. Se dice que obviamente era el espíritu de aquel sacerdote que fue asesinado por este a sangre fría, que se vengó de don Duarte. Desde entonces, el puente fue renombrado como el Puente de la Venganza. Lanchitas. El título puesto de la presente narración no es el diminutivo de lanchas, como a primera vista ha podido figurarse el lector, sino, por más de pronto se le resista creerlo, el diminutivo del apellido Lanzas, que a principios de este siglo llevaba en México un sacerdote muy conocido en casi todos los círculos de nuestra sociedad. Nombrásele con tal derivado. No sabemos si simplemente es señal de cariño o confianza, o si bien es parte de lo pequeño de su estatura. Más sea que militaran entre ambas causas juntas, o aislada alguna de ellas, casi seguro es que las dominaba la sencillez pueril del personaje, a quien por su carácter se le aplicaba generalmente la frase vulgar de "no ha perdido gracia del bautismo". Y, como por algún defecto de la organización de la lengua, daba la T y a la C en ciertos casos del sonido de la Ch. Convinieron sus amigos y conocidos en llamarle Lanchitas, a ciencia y paciencia suya, exponiéndose de allí a poco los que quisieran designarle con su verdadero nombre a malgastar tiempo y saliva. ¿Quién no ha oído alguno de tantos cuentos, o más menos salados, en que Lanchitas funge de protagonista y que la tradición oral va transmitiendo a la nueva generación? Algunos me hicieron reír más de 20 años. Cuando acaso aún vivía el personaje, sin que las preocupaciones y agitaciones de mi adada carrera de periodista me dejaran tiempo ni humor de procurar su conocimiento. Hoy, que por dicha no tengo que ilustrar o rectificar o lisonjear la opinión pública, y que por desdicha voy envejeciendo a grandes pasos, que de veces al seguir el humo de mi cigarro en el silencio de mi alcoba, el curso de las ideas y de los sucesos que me visitaron en la juventud se me han presentado en la especie de linterna mágica de la imaginación. Lanchitas, tal como me lo describieron sus coetáneos, limpio, manso y sencillo de corazón, envuelto en hábitos clericiales, avanzado por esas calles de Dios con la cabeza siempre descubierta y en los ojos en el suelo, no dejando asomar en sus pláticas y exhortaciones la erudición de Fenelón, ni la elocuencia de Bossuet,
pero pronto, a todas horas del día y de la noche, a socorrer una necesidad, a prodigar los auxilios de su ministerio a los moribundos y a enjuagar las lágrimas de la viuda y del huérfano. Y en materia de humildad, sin término de comparación, pues no lo hay, ciertamente, para la humildad de Lanchitas. Y, sin embargo, me dicen que no siempre fue así, que si no recibió el cielo en un talento del primer orden, ni una voluntad firme y altiva. Era un hombre medianamente resuelto y despejado, y por demás estudioso e investigador. En una época en que la fe y el culto católico no se hallaban a discusión en estas comarcas, y que en el ejercicio del sacerdote era relativamente fácil y tranquilo. Bastaban la pureza de costumbres, la observancia de la disciplina eclesiástica, el ordinario conocimiento de las ciencias sagradas y morales y de juicio recto, para captarse el aprecio del clero y el respeto y la estimación de la sociedad. Pero Lanzas, ávido de saber, no se había dado por satisfecho con la instrucción seminarista y en los ratos que el desempeño de sus obligaciones de capellán le dejaba libres. Profundizaba las investigaciones teológicas y, con autorización de sus prelados, seguía curiosamente las controversias entabladas en Europa entre adversarios y defensores del catolicismo, no siéndole extrañas ni la burla de Voltaire, ni las aberraciones de Rousseau, ni las abstracciones de Spinoza, ni las refutaciones victoriosas que le provocaron en su tiempo. Quizá hasta se haya dedicado al estudio de las ciencias naturales, después de ejercitarse en el de las lenguas antiguas y modernas, todo en el límite de la escasez de maestros y de libros permitía aquí a principios del siglo. Y este hombre, superior en conocimientos a la mayor parte de los clérigos de su tiempo, consultado a veces por obispos y oidores, y considerado, acaso, como un pozo de ciencia por el vulgo, cierra o quema repentinamente sus libros. Responde a las consultas de la risa de la infancia o del idiotismo. No vuelve a cubrirse la cabeza ni a levantar del suelo sus ojos y se convierte en personaje de broma para los chicos y para los desocupados. Por rara y peregrina que haya sido la transformación, fue real y efectiva. Y aquí cómo el respetable Lanzas resultó Lanchitas, el pobre clérigo que se me aparece entre las nubes de humo de mi cigarro. No a muchos meses pedía yo noticias de él a una persona ilustrada y formal, que le trató con cierta intimidad. Y, como acababa de figurar en nuestra conversación el tema del espiritismo, hoy en boga, mi interlocutor me tomó del brazo y, sacándome de la reunión de mis amigos en que estábamos, me refirió una anécdota más rara todavía que la transformación de Lanchitas, y que acaso le explique. Para dejar consignada tal anécdota, trazo estas líneas sin meterme a calificarla. Al cabo, si es absurda, vivimos bajo el pleno reinado de lo absurdo. No recuerdo el día, el mes, ni el año del suceso, ni si mi interlocutor lo señaló. Solo entiendo que se refería a la época de 1820 a 30, y en lo que no me cabe duda
es en que se trataba del principio de una noche oscura, fría y lluviosa, como suelen serlo las de invierno. El padre Lanzas tenía ajustada una partida de malilla o tresillo con algunos amigos suyos por el rumbo de Santa Catalina Mártir, y terminados sus quehaceres del día, iba al centro de la ciudad a reunírseles esa noche, cuando en corta distancia de la casa que tenía lugar la modesta tertulia, alcanzóle una mujer del pueblo, ya entrada en años y miserablemente vestida, quien besándole la mano le dijo: Padrecito, padrecito, una confesión, por amor de Dios, véngase conmigo, su merced, pues el caso no admite espera. Trató de informarle al padre que si había o no acudido previamente a la parroquia respectiva en solicitud de los auxilios espirituales que se le pedían. Pero la mujer, con frase breve y enérgica, le contestó que el interesado pretendía que él precisamente él le confesara, y que si se malograba el momento, pesaría sobre la conciencia del sacerdote. A lo cual éste no dio más respuesta que echar a andar detrás de la vieja. Recorrieron toda la longitud de la calle de poniente a oriente, mal alumbrada y fangosa, yendo a salir cerca del apartado, y de allí tomaron hacia el norte, hasta torcer a mano derecha y detenerse en una miserable accesoria del callejón del padre Lecuona. La puerta del cuartucho estaba nada más entornada, y empujándola simplemente la mujer penetró en la habitación. En el rincón más amplio, sobre una estera sucia y medio desbaratada, estaba el paciente, cubierto con una frazada. A corta distancia, una vela de sebo puesta sobre un jarro boca abajo en el suelo daba su escasa luz a toda pieza. Enteradamente desamueblada y con las paredes llenas de telarañas. Pero terrible que sea el cuadro más acabado de la indigencia, no daría idea del desmantelamiento, desaseo y lobreguez de tal habitación, en que la voz humana parecía apagarse antes de sonar, y cuyo piso de tierra exhalaba el hedor especial a los sitios que carecen de la menor ventilación. Cuando el padre, tomando la vela, se acercó al paciente y levantó con suavidad la frazada que le ocultaba por completo, descubrióse una cabeza huesosa, enjunta, amarrada con un pañuelo amarillento y de trechos roto. Los ojos del hombre estaban cerrados y notablemente hundidos, y la piel de su rostro y de manos cruzada sobre el pecho aparentaba la sequedad y la rigidez de las momias. Pero ese hombre está muerto, exclamó el padre Lanzas dirigiéndose a la vieja. Se va a confesar, padrecito, respondió la mujer, quitándole la vela que fue a poner en el rincón más distante de la pieza, quedando casi oscuras el resto de ella. Al mismo tiempo, el hombre, como quisiera demostrar la verdad de las palabras de la mujer, se incorporó en su petate y comenzó a recitar en voz cavernosa, pero no suficientemente inteligible, el Confiteor Deo. Tengo que abrir aquí un paréntesis de mi narración, pues el digno sacerdote jamás a alma nacida refirió la extraña y probablemente horrible confesión que aquella noche le hicieron. De algunas
alusiones y de medias palabras suyas se interfiere que al comenzar su relato al penitente se refería a fechas tan remotas que el padre, creyéndole difuso o divagado y comprendiendo que no había tiempo para perder, le excitó a concretarse a lo que le importaba, que a poco entendió que aquel se daba por muerto de muchos años atrás, en circunstancias violentas que le habían permitido descargar su conciencia como había acostumbrado pedirlo diariamente. Adiós aún en el olvido casi total de sus deberes, en el seno de los vicios y quizá hasta el crimen, y que por permisión divina lo hacían en aquel momento, viniendo de la eternidad, para volver a ella inmediatamente. Acostumbrado lanzas, en el largo ejercicio de su ministerio, a los delirios y extravagancias de los fabricitantes y de los locos. No hizo mayor aprecio de tales declaraciones, juzgándolas efecto del extravío anormal o inverterado de la razón del enfermo, contentándose con exhortarle al arrepentimiento y explicarle lo grave del trance a que estaba orillado, y con absorberle bajo las condiciones necesarias. Supuesta la perturbación mental de que le consideraba dominado. Al pronunciar las últimas palabras del rezo, notó que el hombre había vuelto a acostarse, que la vieja no estaba ya en el cuarto y que la vela a punto de consumirse estaba por completo. Despedía sus últimas luces. Llegando él a la puerta, que permanecía entornada, quedó la pieza en profunda oscuridad, y aunque al salir atrajo con suavidad la hoja entreabierta, cerróse ésta de firme, como si de adentro le hubieran empujado. El padre contaba con hallar a la mujer de la parte de afuera y con recomendarle el cuidado del moribundo, y que volviera a llamarle a él mismo, aún a deshonra, si advertía que recobraba aquel la razón. Desconcentróse al no verla. Esperóla en vano durante algunos minutos. Quiso volver a entrar a la accesoria, sin conseguirlo, por haber quedado la puerta cerrada. Como de firme la puerta y apretando en la calle la oscuridad y la lluvia, decidióse al fin alejarse, proponiéndose efectuar al siguiente día muy temprano nueva visita. Sus compañeros de malilla o tresillo lo recibieron amistosa y cordialmente, aunque no sin reprocharle su tardanza. La hora de la cita había, en efecto, pasado ya con mucho, y Lanzas, sabiendo o sospechándole, había venido a prisa y estaba sudando. Echó mano a su bolsillo en busca del pañuelo para limpiarse la frente y no le halló. No se trataba de un pañuelo cualquiera, sino de una obra acabadísima de alguna de sus hijas espirituales más consideradas de él. Finísima batista con las iniciales del padre, primorosamente bordadas en blanco, entre laureles y trinitarias de gusto más o menos monjil. Reválido de su confianza en la casa, llamó al criado, le dio las señas de la accesoria en que seguramente había dejado el pañuelo y le despachó en su busca, satisfecho de que se le presentara así ocasión de tener nuevas noticias del enfermo y de aplacar la inquietud en la que él mismo había quedado a su respecto. Y con la fruición
que produce en una noche fría y lluviosa llegar a la calle, a una pieza abrigada y bien alumbrada y hallarse en amistosa compañía cerca de una mesa espaciosa, a punto de comenzar el juego que por espacio de más de 20 años nos ha entretenido 1 o 2 horas cada noche. Repantigóse nuestro Lanzas en uno de esos sillones de baqueta que se hallaban frecuentemente en las celdas de los monjes y que no prefiero al más pulido asiento de brocatel o terciopelo, y encendiendo un buen cigarro habano y arrojando bocanadas de humo aromático. Al colocar sus cartas en la mano izquierda en la forma de abanico, y como si no hiciera más que continuar en voz alta el hilo de sus reflexiones relativas al penitente a quien acababa de oír, dijo a sus compañeros de tresillo: ¿Han leído ustedes la comedia de don Pedro Calderón de la Barca, intitulada La devoción de la cruz? Alguno de los comensales la conocía y recordó al vuelo los principales pericias del galán noble y valiente, al par que, corrompido, especie de Tenorio en su época, que muerto a hierro, obtiene por efecto de su constante devoción a la sagrada insignia del cristiano, al raro privilegio de confesarse en momentos u horas después de haber cesado de vivir. Recordando lo cual, Lanzas prosiguió diciendo, en tono entre grave y festivo: no se puede negar que el pensamiento del drama de Calderón es altamente religioso, no obstante que algunas de sus escenas causarían positivo escándalo hasta los tristes días que alcanzamos. Mas, para que se vea que las obras de imaginación suelen causar daño efectivo aún con lo poco de bueno que se consigan, les diré que acabo de confesar a un infeliz que no pasó de artesano en sus buenos tiempos, que apenas sabía leer y que indudablemente había leído o visto La devoción de la cruz, puesto que las divagaciones de su razón creía reproducido en sí mismo el milagro del drama. ¿Cómo? Reclamaron los comensales de Lanzas, mostrando repentino interés. Como ustedes lo oyen, amigos míos, uno de los mayores obstáculos con que en los tiempos de la Ilustración que corren se tropieza en el confesionario es el deplorable efecto de las lecturas, aun de aquellas que a primera vista no es posible calificar de nocivas. No pocas veces me he encontrado bajo la piel de beatas compungidas y feas con animosas Casandras y tiernas remilgadas Atalas, algunos delincuentes honrados a la manera del de Jovellanos. Han recibido de mi mano la absolución, y en el carácter de muchos hombres sesudos he advertido fuertes conatos de imitación de las fechorías del periquillo de Lizardi, pero ninguno tan preocupado ni porfiado como mi último penitente, loco de remate, lástima de alma, que a vueltas de un verdadero arrepentimiento sé que está en sus 13 de que hace quién sabe cuántos años dejó el mundo y que por los altos juicios de Dios. Vamos, lo del protagonista del drama con sabido juego. En esos momentos se presentó el criado de la casa, diciendo al padre que en vano había llamado durante media hora en la puerta de la accesoria. Habiéndose acercado, al fin, al sereno, avisarle
caritativamente que tal pieza y las contiguas llevaban mucho tiempo de estar vacías, lo cual le constaba perfectamente, por razón de su oficio y de vivir en la misma calle. Con extrañeza oyó esto el padre y los comensales que, según he dicho, habían ya tomado interés en su aventura. Dirigiéronle nuevas preguntas, mirándose unos a otros. Daba la casualidad de hallarse entre ellos nada menos que el dueño de las accesorias, quien declaró que, efectivamente, así éstas como la casa toda a que pertenecía, llevaban 4 años vacías y cerradas, a consecuencia de estar pendiente en los tribunales un pleito en que se disputaba la propiedad de la finca y no haber querido en él. Entretanto, hacer las reparaciones indispensables para arrendarlas, indudablemente Lanza se había equivocado respecto a la localidad. Él visitaba y cuyas señas, sin embargo, correspondían con toda exactitud a la finca cerrada. Y en pleito, a menos que a excusas del propietario se hubiera cometido el abuso de abrir y ocupar la accesoria, defraudándole su renta. Interesados igualmente, aunque por motivos diversos, el dueño de la casa y el padre, en salir de dudas, convinieron esa noche en reunirse a otro día temprano para ir juntos a reconocer la accesoria. Aún no eran las 8 de la mañana siguiente, cuando llegaron a su puerta, no solo bien cerrada, sino mostrando entre las hojas y el marco y el ojo de la llave telarañas y polvo que daban la seguridad material de no haber sido abierta en algunos años. El propietario llamó sobre esto la atención del padre, quien retrocedió hasta el principio del callejón, volviendo a recorrer cuidadosamente y guiándose por sus recuerdos de la noche anterior, la distancia que mediaba desde la esquina hasta el cuartucho, al cuya puerta se detuvo nuevamente, asegurando con toda formalidad ser la misma por donde había entrado a confesar al enfermo, a menos que, como éste no hubiera perdido el juicio. A creerlo, así se iba inclinando del propietario. A ver la inquietud y hasta la angustia con que Lanza examinaba la puerta y la calle, ratificándose en sus afirmaciones y suplicando hiciese abrir la accesoria de registrarla por dentro. Llevaron allí un manojo de llaves viejas tomadas de orín y probando algunas, después de haber sido necesario desembarazar de tierra y telarañas por medio de clavo o estaca el agujero de la cerradura. Se abrió al fin la puerta, saliendo por ella el aire malsano y apestoso a la humedad del que Lanza había aspirado allí la noche anterior. Penetraron en el cuarto nuestro clérigo y el dueño de la finca, y a pesar de su oscuridad, pudieron notar desde luego que estaba enteramente deshabitado y sin mueble ni rastro alguno de inquilinos. Disponíase el dueño a salir, invitando a Lanzas a seguirle, a precederle, cuando éste, renuente a convencerse de que había simplemente soñado lo de la confesión, se dirigió al ángulo del cuarto en que recordaba haber estado el enfermo y halló en el suelo, cerca del rincón, su pañuelo, que la escasísima luz de la pieza no le había dejado ver antes. Recogióle con profunda ansiedad y corrió hacia la puerta para examinarle a toda claridad del día. Era el suyo de las marcas bordadas, no le dejaban duda alguna.
inundados en sudor, su semblante y sus manos, clavó en el propietario de la finca los ojos, que el terror parecía hacer salir de sus órbitas. Se guardó el pañuelo en el bolsillo, descubrióse la cabeza y salió a la calle con el sombrero en la mano, delante del propietario, quien, después de haber cerrado la puerta y entregado a su dependiente el manojo de llaves, echó a andar al lado del padre, preguntándole con cierta impaciencia: «Pero, ¿y cómo se explica usted lo acaecido?» Lanzas le vio con señales de extrañeza, como si no hubiera comprendido la pregunta, y siguió caminando con la cabeza descubierta a la sombra y a sol, y no se le volvió a cubrir desde aquel punto. Cuando alguien le interrogaba sobre semejante rareza, contestaba con risa de idiota y llevándose la diestra al bolsillo para cerciorarse de que tenía consigo el pañuelo. Con infatigable constancia siguió desempeñando las tareas más modestas del ministerio sacerdotal, dando señalada preferencia a las que más en contacto le ponían con los pobres y los niños, a quienes mucho se asemejaba en sus conversaciones y en sus gustos. ¿Tenía acaso presente el pasaje de la Sagrada Escritura relativo a los párvulos? Jamás se le volvió a ver a darle el menor indicio de enojo o de impaciencia. Y si en las calles era casual o intencionalmente atropellado o vejado, continuaba su camino con la vista en el suelo, moviendo sus labios como si orara. Así le suelo contemplar todavía el silencio de mi alcoba entre las nubes del humo de mi cigarro, y me pregunto si a los ojos de Dios no era Lanchitas más sabio que Lanzas, y si los que nos reímos con la narración de sus excentricidades y simplezas, no estamos, en realidad, más trastocados que el pobre clérigo. Diré por vía de apéndice que poco después de su muerte, al reconstruir alguna de las casas del callejón del padre Lecuona, extrajeron el muro más grueso de la pieza, que ignoro si sería la consabida accesoria, el esqueleto de un hombre que parecía haber sido emparedado mucho tiempo antes y cuyo esqueleto se dio sepultura en las debidas formalidades.